Buenos días, vengo a sustentar mi proyecto de investigación para optar al título de especialista en Derecho Sancionatorio de la Universidad Militar Nueva Granada. Este proyecto de investigación se denomina el rol de la Procuraduría General de la Nación frente a la potestad sancionadora de los servidores de elección popular de cara al caso Petro versus Colombia. El problema de esta investigación se centra en lo siguiente. Es importante entender que desde la Constitución Política, en el artículo 277, numeral sexto, el constituyente delimitó o le asignó una facultad a la Procuraduría General de la Nación en el sentido de tener esa capacidad de sancionar, destituir, inhabilitar a los servidores del Estado. Dentro de ellos, también a los funcionarios de elección popular. Sin embargo, a pesar de que en nuestro Estado colombiano la Constitución es norma de normas, hay una cláusula de convencionalidad, es decir, que la norma constitucional no puede ser la cúspide de la pirámide normativa, sino que también debe tener una armonía con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y allí es donde surge el problema, porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos exige que los estados parte que se acogieron a la convencionalidad deban de definir en su ordenamiento interno que los funcionarios de elección popular deban ser retirados, destituidos o suspendidos, inhabilitados únicamente por un juez penal. Y en este caso, para nuestro Estado colombiano, la Procuraduría General de la Nación no es un juez, es simplemente una autoridad administrativa. Con ocasión al caso Petro versus Colombia, donde la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria y terminó con la destitución de 18 años para este funcionario, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y allí se revisó que el Estado colombiano no cumplía con ese estándar internacional, es decir, la autoridad que inhabilitó a un funcionario de elección popular como fue Petro no cumplía con ser un juez penal, simplemente era una autoridad administrativa. Luego entonces esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena al Estado colombiano que deba de ajustar su ordenamiento interno a esos estándares internacionales. El problema surge allí y es que viene una norma, el legislador trata de darle una solución a esta problemática a través de la ley 2094, donde le asigna funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación. Se lleva a una revisión constitucional y la Corte Constitucional, a través de la sentencia C030 de 2023, resuelve que asignarle funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General no es suficiente para convertirla en juez, sino que esto debería tener un trámite de una ley estatutaria y otras cuestiones mucho más trascendentales que simplemente darle un ropaje a la autoridad administrativa que tenía función jurisdiccional. Luego se declara inexequible de manera condicionada esta decisión por parte de la Corte Constitucional y como una válvula de escape, podemos llamarlo de esta manera, le ordena al legislador que debe regular de manera inmediata a través de un estatuto especial para los funcionarios de elección popular en materia disciplinaria y que además se debe generar un recurso de manera automática, un recurso de revisión tan pronto la Procuraduría General de la Nación imponga una sanción contra estos servidores de elección popular, que de manera inmediata esa revisión pase al Consejo de Estado dentro de los 30 días siguientes para que en últimas el acto administrativo que impone inicialmente la sanción sea revisado por el Consejo de Estado. Y esta sentencia C030 termina con esas dos decisiones bastante importantes y es exhortar al Congreso para que expida el estatuto especial disciplinario de los funcionarios de elección popular y que además haya una revisión automática. Luego se genera una tensión un poco más fuerte porque cuando se genera el primer caso
de que destituyen a un elector de elección popular, se produce de manera automática el recurso de revisión ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, al tratar de abocar conocimiento, resuelve no abocar conocimiento en un auto del 2023, diciendo que muy a pesar de que la Corte Constitucional ordenó esta revisión ante un juez contencioso, el Estado colombiano sigue en estado de cosas de inconvencionalidad. Es decir, que esa solución que dio la 2094 de hacer un recurso extraordinario de revisión o de darle funciones jurisdiccionales, aún estaban en mora de cumplir con los estándares internacionales. Entonces, esta decisión del Consejo de Estado resuelve no abocar conocimiento del recurso extraordinario que había dispuesto la Corte Constitucional, lo que deriva, en últimas, en una, de cierta manera, en una impunidad disciplinaria respecto a estos funcionarios, porque no va a quedar en firme la decisión que le suspende, le habilita o destituye a un funcionario de elección popular, porque además en últimas también el Consejo de Estado refería puntualmente que antes de la 2094 todos los funcionarios que habían sido sancionados por la Procuraduría se tomaba eso como un acto administrativo cualquiera, lo que quiere decir que esos funcionarios tenían muchas más garantías en el sentido de poder interponer un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 4 meses siguientes, con unas garantías mucho más amplias, con una discusión mucho más amplia. Ahora la Corte Constitucional con esa propuesta lo que hizo fue reducir esas garantías en el sentido de que ya no tienen 4 meses, sino que simplemente tienen 1 mes. Y esa revisión va a ser casi como que un tema notarial por parte del Consejo de Estado. Entonces, esa fue una de las razones fundamentales que adoptó el Consejo de Estado y no abocó conocimiento. Además, es importante también recordar que el hecho de que la decisión de destituir a un funcionario de elección popular por parte de un juez, incluso penal, como dice la convención, es básicamente no por el mismo derecho de ese funcionario, sino es por el derecho de sus electores. Es decir, no se está restringiendo el derecho únicamente del servidor, de esa persona natural que está acudiendo a la justicia, sino que se están desconociendo de sus votantes que lo eligieron. Entonces, por eso exige que la decisión que se tome o que se adopte sea bastante amplia, que tenga unas garantías bastante amplias, como sí se podrían lograr en un juez penal y no simplemente en una autoridad administrativa como es la Procuraduría General de la Nación. Básicamente es el problema que se plantea en esta investigación. El objetivo general de esta investigación es identificar cuál es el rol que debe asumir la Procuraduría General de la Nación frente a la potestad sancionadora de los servidores de elección popular en Colombia de cara a los estándares internacionales luego de la sentencia Petro versus Colombia. Para ello, como objetivos específicos, debemos tener en cuenta, primero, identificar cuál es el rol de la Procuraduría General de la Nación frente al ordenamiento interno respecto a los servidores de elección popular en materia disciplinaria. Luego, como objetivo específico también, identificar qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, cuál es su ámbito de competencia al interior del Estado colombiano. Y tercero, cuál fue la decisión que se adoptó en la sentencia del caso Petro versus Colombia, mediante la cual se le ordenó al Estado colombiano ajustar los estándares, el ordenamiento interno a los estándares interamericanos de derechos humanos. Luego entonces es importante esta investigación como justificación en el entendido, como refería en el problema, que la ausencia de una normatividad que cumpla con los estándares internacionales para sancionar a los servidores de elección popular conlleva necesariamente a una impunidad disciplinaria,
porque si bien la Procuraduría temporalmente los está investigando y termine con una sanción de cualquier modo, estos funcionarios van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se van a quejar de nuevo y no va a poder quedar ejecutoria esa decisión. Entonces se justifica hacer esta investigación para ayudar al Congreso de la República para que realmente se proyecte una ley, se debata y se sanciona y de tal modo se cumpla con esos estándares internacionales a los cuales nos hemos acogido a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el rol que debe asumir esta Procuraduría es bastante importante. ¿Por qué? Porque ese rol que siempre había tenido en materia disciplinaria respecto a los servidores de elección popular es muy importante o es una de su columna vertebral para su existencia. En la medida que la Procuraduría no tenga un rol valioso o no pueda sancionar a estos servidores públicos, pues su existencia empieza a debilitarse. Por eso esta investigación es bastante importante en ese sentido, de que realmente no desaparezca la Procuraduría, pero que armonice con esos estándares que tantas veces hemos mencionado. El estado del arte de esta investigación nos muestra dos posiciones. Primero, que la Procuraduría General de la Nación sigue siendo una autoridad administrativa, que no es suficiente que el legislador a través de una ley ordinaria simplemente le asigne un ropaje de función jurisdiccional. No es suficiente. El estado del arte, a través de ese estudio de constitucionalidad y convencionalidad en últimas que hizo la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, concluyen sin ninguna dilación que realmente no es suficiente, que la Procuraduría General de la Nación es una autoridad administrativa. Y dos, que realmente la decisión que finalice para sancionar a un funcionario de elección popular debe hacerse a través de un verdadero proceso judicial con las garantías que ello implica, que no es suficiente que haya un tema notarial de un juez que revise el acto administrativo. Luego entonces el estado del arte nos muestra que es importante que realmente avancemos en proponer qué se debe hacer con la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria respecto a los servidores de elección popular. Y el marco teórico, como se mencionó en la parte del problema, todos los autores nos describen ese planteamiento, que realmente Colombia aún sigue en mora de regular el procedimiento especial para sancionar, de inhabilitar o suspender a los funcionarios de elección popular a través de un verdadero juez. De pronto tratan de armonizar en el sentido que no necesariamente tiene que ser un juez penal, pero por lo menos que sí sea un juez y no solamente una autoridad administrativa. Entonces este estado de arte y este marco teórico ya nos permiten avanzar de pronto a que la investigación, una conclusión de esta investigación es identificar qué puede hacer la Procuraduría en nuestro ordenamiento interno, que podría ser, por ejemplo, anticipándome a unas conclusiones, que la Procuraduría sea esa parte investigativa y acusadora en un proceso disciplinario y que vaya ante el juez disciplinario, que podría ser en este caso la Comisión de Disciplina Judicial, y que sean ellos quienes verdaderamente terminen debatiendo, analizando las pruebas y terminando con la sanción, que esta jurisdicción sí es un juez y no simplemente una autoridad administrativa. Entonces la Procuraduría, al tener este rol de investigador y acusador, no pierde un rol significativo en este procedimiento y la sanción termina siendo impuesta por una jurisdicción que es la jurisdicción disciplinaria. Muchas gracias.